Bueno, amigos de Manizales, al desnudo, un placer saludarlos nuevamente, por supuesto desde las calles de la ciudad de Manizales, compartiéndoles información para ustedes a través de la web y temas de interés. Nos encontramos nuevamente con el profe Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Bien o no? Muy bien, muchas cosas por hacer, pero bien. Y temas que tocar, la verdad, definitivamente muy importantes que están aconteciendo en nuestra ciudad y también en el panorama nacional. Pero un tema, tú como profesor, que creo que cae como anillo al dedo, es el tema del acoso escolar, el tema del bullying. ¿Cómo estás analizando tú ese tema en la ciudad y sobre todo la administración, sea local o sea departamental? ¿Cómo ves que se está tratando este tema? Lo que pasa es que entre el bullying en las instituciones educativas públicas y privadas hay diferencias. Voy a hablar inicialmente del de las privadas. En el de las privadas yo creo que el gobierno nacional y municipal lo está tratando muy mal, y lo voy a decir por qué. Hoy en Manizales apenas hay un poco más de 50 orientadores escolares para más de 50.000 estudiantes. Eso es una locura, estamos hablando de un promedio de un poco más de 1.000 estudiantes por cada orientador escolar. Así no es posible seguir procesos de orientación al interior de las instituciones educativas. Segundo, la administración municipal está fomentando el hacinamiento al interior de las instituciones, y usted ve salones por encima de las normas técnicas de lo que dice la NTC 4595 y el decreto 3020, entonces usted ve salones que sobrepasan los 30 estudiantes de lejos y tienen 40, 45, incluso 50, y todos esos factores, la mala infraestructura y todo lo demás, lo único que fomenta es la violencia escolar al interior de las instituciones, sumado a que después de la pandemia vinieron pues absolutamente disparados los muchachos. En el caso de los colegios privados se suma otro factor, y es esa pelea como medio de élites que se vuelve un absurdo, y con unos padres absolutamente encubridores en el asunto o que fomentan el tema. Por ejemplo, un niño de colegio privado dice: no, yo me voy para Miami de vacaciones. Y hay otro ahí que entró medio haciendo un esfuerzo, un muchacho de clase media y todo, y ese factor de dónde viaja se termina volviendo un tema de bullying, de acoso completamente, pero fomentados desde las casas. Y cierro con esto: en el primero, en el Estado, digo que es absolutamente el responsable del tema del acoso, y en el privado creo que es entre las familias y el tipo de negocio en el que están en los colegios privados. Pero voy a poner un ejemplo rápido. Cuando yo era docente en un bello municipio de Cundinamarca que se llama Paratebueno, Cundinamarca, una amiga docente que se llama Gladys inició un proceso sobre acoso escolar contra un estudiante en el marco de la ley 1620. Haber hecho eso a la profesora desembocó en que al otro día la hermana de ese niño fuera al colegio a intentar pegarle a la profesora. Yo me metí, evité que le pegaran, denuncié el caso pues en mi salón. Por haber hecho eso, al otro día el que fue a pegarme fue el esposo de la hermana. ¿En qué desembocó eso? En que 2 meses después empezamos a recibir amenazas de muerte. Todo por iniciar un caso para frenar violencia escolar en un salón contra un estudiante que acosaba a otros. ¿Qué desembocó eso? El conducto regular. El conducto regular, lo que debemos hacer. ¿Qué desembocó eso? Que a mí por esas amenazas me tuvieron que trasladar hacia el municipio de Guatavita, Cundinamarca. Entonces los profesores también están en una situación muy berraca, porque muchos padres, cualquier cosa que usted intente hacer dentro del proceso formativo de los estudiantes, se van encima de la institución y no la ven como una aliada, sino como alguien que los perjudica. Como un enemigo. Bueno, ¿y qué están realizando como tal las instituciones gubernamentales, departamentales? Porfa, córrete un poquitico para acá que me está saliendo. Respecto a estos casos, por ejemplo, la Secretaría de Educación de la ciudad, ¿qué has analizado tú? No, ellos hicieron cosas cuando les tocó la situación trágica de la ENEA. Es decir, cuando ese estudiante toma esa decisión que lamentamos, que nos ha dolido profundamente, solo hasta ese momento empezaron a ver qué se hacía en la ciudad, porque lo único que se hace hoy en las instituciones educativas es porque o los rectores o los profesores o los orientadores escolares a motu propio lo hacen, pero no porque haya una política institucional del municipio encargada de velar porque haya unos problemas de violencia escolar muy disminuidos. No, es un tema pues que apenas le corrieron a partir de esta última tragedia. Y también se implica de que el compromiso es de la sociedad y de los medios de comunicación. Hemos visto algunos medios de comunicación de la ciudad que mencionaron con nombre propio las instituciones públicas, pero las privadas están diciendo una institución
pero no mencionan la institución como tal. También es un compromiso de los medios denunciar. Es que ahí hay muchas cosas de los medios y en general de las redes. Primero, en los colegios privados es un negocio, y como negocio a ellos les interesa que la imagen no se les dañe, y por lo tanto hacen todos los esfuerzos para evitar que las noticias salgan. Y como muchos de los yuppies de la ciudad tienen a sus hijos allá, muchos de ellos con influencias en medios de comunicación, en los poderes del municipio, pues por supuesto que no les interesa que esto salga. Pero en esos colegios, y esto es una hipótesis que tengo, yo tengo la hipótesis de que en los colegios privados se vive el peor bullying posible en la ciudad, muchísimo más que en el colegio público, inclusive bullying contra los profesores porque son en los sitios donde más mal pagos están. Y aquí estamos hablando de que el compromiso tiene que ser de todos, el denunciar, el llevar a cabo los conductos regulares, no es solo postear en las redes y ya y desprestigiar el nombre de las personas o la institución, sino ir a las entidades correspondientes, policía, fiscalía, procuraduría y sobre todo la Secretaría de Educación, para que este tipo de casos, que son muchísimos, que no se conocen en la ciudad, lleven una finalidad correspondiente, sobre todo con los menores, con la salud mental de los menores, que es lo más importante en este caso. Creo que es el llamado de atención que nosotros hacemos a la sociedad como tal. El llamado es que en general la salud mental se está descuidando, Santi. Entonces, por ejemplo, a la salud mental le tienen mucho estigma. A la salud mental creen que el que tenga alguna dificultad de salud mental, entonces la gente no consulta o no hay una inversión adecuada en todo el tema de salud mental. Y el llamado sobre todo es a que le pongan cuidado a los altos índices de problemas de salud mental, a que quiten los estigmas, muchos de ellos machistas por lo demás. Usted va a ir al psicólogo, ay, mucha loquita, poco hombre, y por eso es que los índices de suicidio son tan altos, sobre todo en hombres. Entonces aquí hay que dejar estigmas y hacer un énfasis grande en el tema de salud mental de toda la población, pero en especial de los niños. Y aquí llega de pronto la comparación, como para cerrar el tema, la comparación que hacen, ay, pero es que cuando mi mamá me daba con la chancla, es que cuando mi mamá hacía tal cosa, a usted le falta más palo para que sea un hombre o para que sea una mujer. Y hay que entender de que las generaciones han cambiado y esta generación es completamente diferente, gracias a Dios. Por lo mismo, por el tema de salud mental, que en ese entonces no era tan importante y ahorita vemos las consecuencias en las familias, porque dentro del núcleo familiar se notan esos problemas que antes ellos tenían, que ahora se reflejan en los pelados y van y lo viven y lo desembocan, no solo en los colegios, sino también de pronto en sitios sociales, con los amigos, de pronto en las rumbas, o de pronto la parte de los acosos con las chicas, de mandarle la mano, que porque para eso yo era normal, que los papás decían que eso era normal. Entonces ahí está el llamado de atención con esta nota, y gracias pues por supuesto al profe Víctor por ayudarnos a contextualizar esta parte. Vale, vamos a otra categoría. Es agresión verbal, es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás. Yo lo he vivido por las redes sociales. Quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Que yo no lo pasé nada bien. Te va a doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana te diga no le hagas caso, está de broma. Son cosas que al final te dejan huella. Siguiente categoría, agresión física directa. Esta es muy evidente, pegar. Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared o mientras que iban por el pasillo hacer con el hombro así. Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, cogían el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas pues van a por ti directamente. Agresión física indirecta es romper cosas de otros, esconder cosas de otros y robar cosas. A la gente que le quite los móviles, quemen abrigos. Coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla. Vamos a otra, que es amenazar. Cuando estás en una relación, luego lo vas a dejar y te amenazan con si me dejas voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible. Si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron hasta el punto de yo no salir de casa por miedo, ni ir al instituto ni nada. Vamos con la última categoría, el acoso sexual.
típico en clase, que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú, súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala. Una pareja que eran los dos amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado. ¿Fotos íntimas? Sí. El acoso tiene 3 características. Uno es la asimetría. Uno tiene que tener más poder que la persona que es acosada. Por eso queremos que os fijéis ya de entrada, no solo en estos indicadores, sino quiénes son la gente de vuestras clases que es más vulnerable. Pero el acoso no solo necesita asimetría, sino que también necesita intencionalidad de hacer daño. Yo voy a hacer esto, voy a mandar esas fotos para que los demás se rían de ti. Voy a contar intimidades para hacerte daño, para difamarte. Y la tercera característica es que haya reiteración, que pasen varias veces. ¿Qué estrategias podríamos seguir para intervenir como equipo que observa ante estas situaciones? Me parece muy importante que en los centros haya un grupo de alumnos ayudantes o mediadores que se dediquen específicamente a esto y que entre los que hacen sufrir y los que sufren, que haya una mediación, que se reúnan, que hablen, que cada uno exprese sus sentimientos y que entre ellos se empaticen y, no sé, que pueda cambiar la situación. Sí, como crear esa estructura de manera más preventiva. Sí. Por ejemplo, de parte de los institutos que empiecen a visibilizar que hay una serie de tratos que no están bien y que la persona que lo reciba le conteste, que no se quede callada. Yo creo que lo más importante es empatizar. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué gano yo haciendo eso? Pues para nosotros es muy importante que sintamos que tenemos la posibilidad de evitar estas situaciones y tenemos muchas cosas que podemos hacer. Podemos tejer una red de apoyo social en torno a personas más vulnerables y después habéis hablado mucho del entorno y es lo que queremos, que en los centros haya estructuras de personas, como decía Alejandra, ya de entrada, antes de que se produzca ninguna situación, que estén dispuestas a observar, a echar una mano, a acercarse a la gente, que cuando vean que un chico le da un golpe en el culo a una chica, no digan que jaja, que eso es una situación de la que hay que hablar, que hay que visibilizar. Si hay acoso, si hay trato malo, es porque hay espectadores que nos quedamos callados. Necesitamos contar con todos y con todas, porque el acoso no ocurre en una clase, en una esquina oscura. Todos los ejemplos que habéis puesto ocurren delante de todos y de todas.